Unidad número 7, ecuación de un plano en el espacio. Vamos a tomar entonces un plano que se dibuja mediante sus trazas. Decimos las trazas son las intersecciones con los ejes coordenados, es decir, estos puntos se marcan primero y luego entonces se marca lo que uno ve del plano en el octante en que está observando. El plano es ilimitado, por supuesto. Uno dibuja en este octante, lo reitero, que es el que uno observa. Está dibujado el plano, entonces tenemos que llegar a escribir la ecuación de este plano y los datos con los que contamos son los números directores de la recta normal, que son A, B y C. Números directores de la normal. Normal perpendicular entonces al plano. Y además se conocen las coordenadas de un punto fijo P1, que son X1, Y1 y Z1. Este punto está sobre el plano. Vamos a tomar además un punto genérico, uno cualquiera, sobre el plano P de coordenadas X y Z. La recta P1P, porque tanto P1 como P están sobre el plano, la recta que contiene a ambos también está totalmente contenida sobre el plano. Y por lo tanto, la recta normal es ortogonal a la misma. Recordemos que decimos ortogonal en el sentido en que si se cortaran, veríamos el ángulo de 90 grados. Si las rectas son ortogonales, van a cumplir la condición de ortogonalidad de rectas en el espacio, vistas en la unidad anterior. Recordemos que en la unidad anterior decíamos que para que dos rectas sean ortogonales en el espacio, la suma de los productos de los números directores homónimos tiene que ser igual a 0. Ahora ya tengo los números directores de la recta normal, falta escribir los números directores de lo que es la recta P1P. Pero como conocemos las coordenadas de dos de los puntos de esa recta, los números directores van a ser X menos X1, diferencia entre las primeras coordenadas, Y menos Y1, diferencia entre las segundas coordenadas, Z menos Z1, diferencia entre las terceras coordenadas. Vamos a escribir entonces ahora la condición de ortogonalidad. Es decir, va a ser A por X menos X1. Todo lo relativo a X, entonces, homónimos decíamos allá porque veíamos todo con A, pero acá son A y lo que tiene que ver con ese primer eje. Más B por Y menos Y1, más C por Z menos Z1, tiene que ser igual a 0. Condición de ortogonalidad entonces. Si aplicamos la propiedad distributiva, esto va a quedar A por X, voy a escribir ya asociados todos los términos que no son variables. Entonces tengo A por X más B por Y más C por Z, y los tres términos que quedan, que son absolutamente constantes, tienen signo negativo. Es decir, que estos van a ser menos A por X1 más B por Y1 más C por Z1 igual a 0. A esto que está entre paréntesis le vamos a llamar menos D. Es decir, que menos D es un número que se obtiene multiplicando A por X1 más B por Y1 más C por Z1. Voy a sustituir en la ecuación entonces ese nombre que le dimos al número y nos va a quedar A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y esta entonces es la ecuación general del plano en el espacio. Observemos que se trata de una ecuación de primer grado a 3 variables, entonces que representa al plano. A, B y C, números directores de la normal, y el otro dato que conocíamos son las coordenadas de un punto fijo sobre el plano. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Nos dan la ecuación general, 4x más 3y
más 6z menos 12. Para hacer la representación gráfica de ese plano, entonces tengo que buscar las trazas, como dije antes, que son las intersecciones con los ejes coordenados. Cuando quiera hallar la intersección con los ejes coordenados, siempre tengo que formar un sistema entre ecuaciones. Es decir que voy a hacer la ecuación, teniendo en cuenta las características que tiene el eje X, por ejemplo, es que Y es igual a Z y es igual a 0. Todos los puntos que están sobre el eje X comparten esa característica de tener nulos tanto a Y como a Z. Entonces, lo que hacemos es, en la ecuación que nos dieron, hacemos Y igual a Z igual a 0, y si hacemos esas condiciones nos va a quedar 4x menos 12 igual a 0, luego x despejando va a ser igual a 3. Esa es entonces la primer traza. Marco x igual a 3, ahí ya tengo un punto, y repetimos procedimiento con los otros dos ejes. Cuando quiera hallar la intersección con el eje Y, voy a hacer x igual a z igual a 0, y nos va a quedar 3y menos 12 igual a 0, luego y es igual a 4. Marco entonces el punto 4, 0, 0, en realidad sería 0, 4, 0. Si pienso en coordenadas de ese punto, lo mismo que este que está aquí es 3, 0, 0, es ese punto, ¿sí? Por último, cuando busque la intersección con el eje Z, vamos a hacer x igual a y igual a 0, siempre en la ecuación que nos dieron, y va a quedar 6z menos 12 igual a 0, luego z es igual a 2, y ahí tenemos 0, 0, 2, sería el punto que estamos marcando. Una vez que están entonces todos los puntos marcados, voy a trazar los segmentos que van teniendo como extremos a estos puntos tomándolos de A2. Para que nos quede lo que uno observa de plano en este octante. Teniendo eso, entonces, lo que quedó debajo pasa a ser línea de puntos, porque ahí nosotros tenemos el plano ya cubriéndolo. Ese sería el plano, entonces, escribo la ecuación. Tengo 4x más 3y más 6z menos 12 igual a 0. Lo que podemos hacer también entonces es trazar una normal al plano. Lo que voy a hacer es trazar una porción de recta, ven que tomé cualquier inclinación, y elegido un punto sobre esa recta, estoy asegurándome que ese punto se encuentra sobre el plano. Y ahora voy a utilizar los números directores de la normal, es decir, 4, 3 y 6. A partir de ese punto, que estoy seguro, o sea que ya sé que está sobre el plano, voy a marcar 4 unidades en el sentido positivo de x, recordando que se elige la unidad completa. Es decir, perpendicular entonces al eje z, paralelo a x, voy a trazar 4 unidades. Así que tengo 1, 2, 3 y 4. 4 unidades en X. Ahora voy a trazar a continuación 3 unidades en el sentido positivo de Y. Así que, paralelo a Y, entonces voy a trazar 3 unidades. Ahora mido, recordemos que la unidad sobre el eje Y es 7 décimos de lo que es la unidad sobre el eje X. Así que mido 3 unidades, 1, 2, 3. Acá entonces tengo el segundo punto. Y a continuación 6 unidades, de nuevo unidades completas, en forma perpendicular a X, o sea, paralelo a Z en definitiva, ¿sí? Así que nosotros tenemos a partir de acá que trazar, trazo una parte y después continúa. Tengo entonces 6 unidades en el sentido positivo de Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo el punto en el que quedó. Ahora entonces, tomando el punto desde el que partimos, haciendo el camino este con los números directores, y el punto en que quedó, puedo trazar la recta normal y tengo los números directores 4, 3 y 6, como habíamos mencionado
mencionado ya en la ecuación del plano. Posiciones particulares del plano. Teníamos entonces la ecuación general a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Puede ocurrir que en esta ecuación uno o más coeficientes o el término independiente sean ceros y en eso entonces consisten las posiciones particulares. Vamos a ir analizando cada caso. El primero de ellos entonces es cuando uno de los coeficientes de las variables es 0. Es decir, A o B o C es 0, uno de ellos. Vamos a tomar nosotros a modo de ejemplo y después generalizamos que C sea igual a 0 y reemplazando en la ecuación entonces nos va a quedar A por X más B por Y más D igual a 0. Esa es la ecuación que queda luego de esta condición. Ahora, siendo C igual a 0, recordemos que es el número director de la normal y que el número director es proporcional al coseno director correspondiente. Esto va a significar que si C es igual a 0, entonces el coseno de gamma, que es el ángulo que se corresponde entonces, el ángulo director con Z, va a ser también igual a 0 por la proporcionalidad. El coseno de un ángulo es 0 cuando ese ángulo es de pi medio, es decir, 90 grados. Esto entonces va a significar que el plano que resulta con esta condición tiene que ser paralelo al eje Z, para que cuando trace la normal forme un ángulo de 90 grados con el mismo. Vamos a mostrar el gráfico entonces de esta situación. Aquí tenemos entonces el gráfico. Como decía, el plano es paralelo al eje Z. La normal, en este caso dibujé una posible normal que se encuentra sobre el plano XY. Y ahí tenemos un ángulo de pi medio desde el eje Z hasta la normal, que es la condición que nos había salido al analizar la ecuación. Entonces, estos tipo dientes que se dibujan en el plano indican que el plano hacia arriba se extiende. Lo que uno dibuja acá es lo que ven los octantes, pero hacia arriba se extiende indefinidamente en el mismo octante en el que estamos dibujando. Para generalizar entonces la condición, vamos a decir que si en la ecuación de un plano se anula uno de los coeficientes de las variables, el plano resulta paralelo al eje que se corresponde con la variable cuyo coeficiente se anuló. La segunda posición particular es cuando se anulan dos de los coeficientes de las variables. En ese caso, entonces, vamos a tomar a modo de ejemplo que tanto B como C sean ceros en la ecuación general. Nos va a quedar A por X más D es igual a 0 como ecuación general. Y si despejo va a ser x igual a menos d sobre a, es decir, x igual a una constante. Si aplicamos lo que recién veíamos, al anularse c, el plano tiene que ser paralelo a z. Al anularse b, el plano tendrá que ser paralelo a y. Ahora, para que el plano resulte paralelo a ambos ejes, tendrá que pasar que sea paralelo al plano coordenado determinado por y y por z. Plano entonces paralelo al iz y va a pasar en x a la altura de lo que determine ese número cuando se tiene valores concretos, entonces en un ejercicio por ejemplo, ¿sí? Así que acá nosotros vamos a tener, en este caso, si B es igual a 0, vamos a tener a beta igual a pi medio, y si C es igual a 0, como ya veíamos recién, gamma, perdón acá, también será igual a pi medio, y resulta ese plano que mencionamos. Vamos a ver la parte gráfica. Acá tenemos entonces la parte gráfica, el borde va a ser paralelo al eje Y, y el plano se puede extender hacia arriba y hacia este sentido, entonces por eso se dibujan con estas marcas. La normal, ahora dibujé una que sea coincidente con el eje X porque tiene que formar ángulo de 90 grados tanto con el eje Z como con el eje Y.
Así que aquí están marcados los ángulos de pi medio. La ecuación de este plano será a por x más d es igual a 0. Para generalizar entonces la situación, si en la ecuación de un plano son nulos dos de los coeficientes de las variables, entonces el plano resulta paralelo al plano coordenado determinado por los ejes que se corresponden con las variables cuyos coeficientes se anularon. No puede llegar a ocurrir que los tres coeficientes sean nulos, es decir, a, b y c, porque quedaríamos sin variables y por supuesto eso ya no representa a un plano. La tercera posición particular que consideramos es cuando el término independiente de la ecuación general es 0. Es decir, la única posibilidad es que d sea 0 en la ecuación. Nos va a quedar entonces la ecuación a por x más b por y más c por z igual a 0. Y si analizamos, las coordenadas del origen son 0, 0, 0. Si reemplazo en x, en y, en z de esta ecuación, se da una igualdad. Esto va a significar que este plano pasa por el origen de coordenadas, porque es un punto del mismo. ¿Qué va a significar entonces? En general vamos a decir que si en la ecuación de un plano es nulo el término independiente, entonces el plano pasa por el origen de coordenadas. Vamos ahora a considerar un cuarto caso que tiene que ver con una combinación de las dos situaciones que hicimos antes, es decir, es nulo el término independiente y también es nulo uno de los coeficientes de las variables. Vamos a tomar a modo de ejemplo c igual a d igual a 0 en la ecuación. Nos va a quedar entonces a por x más b por y igual a 0 como ecuación general de ese plano. Combinando lo que ya sabemos, siendo c igual a 0, el plano tendrá que ser paralelo al eje z, pero además tiene que cumplir con la condición de pasar por el origen de coordenadas. Para que las dos cosas ocurran, el plano tendrá que contener al eje z, es decir, pasar por z completo, porque si no, no puede cumplir las dos cosas estas que estamos mencionando. Aquí tenemos entonces graficada la situación de este plano, la ubicación de este plano. Contiene al eje z, se extiende en este sentido, se extiende hacia arriba y uno dibuja entonces lo que observa en ese octante. En general, para entonces, cuando en la ecuación de un plano son nulos el término independiente y uno de los coeficientes de las variables, el plano contiene al eje coordenado que se corresponde con la variable cuyo coeficiente se anuló. Ecuación segmentaria del plano. Si en la ecuación general del plano a por x más b por y más c por z más d igual a 0, no se anulan el término independiente ni ninguno de los coeficientes de las variables, entonces el plano tiene que cortar a los tres ejes coordenados en tres puntos distintos. Vamos a llamarles entonces P, Q y R a esos puntos de intersección entre el plano y los ejes X y Z respectivamente. Si se conocen las medidas de los segmentos que tienen como uno de sus extremos al origen de coordenadas y como otro extremo a estos tres puntos, podemos nosotros llegar a escribir las coordenadas de estos puntos. Es decir, si OP entonces es igual a significará que las coordenadas de P son A, 0 y 0. Si conozco la medida de OQ, que es B, entonces las coordenadas de Q serán 0, B y 0, 0, B, 0. Si OR mide C, las coordenadas de R serán 0, 0 y C. Estos tres puntos que nosotros tenemos aquí ahora ya sus coordenadas pertenecen al plano, es decir que sus coordenadas van a satisfacer a la ecuación del mismo. Lo que vamos a ir haciendo es reemplazar las coordenadas, por separado por supuesto, de cada uno de los puntos en la ecuación
ecuación general y nos tiene que dar una igualdad a 0. Si reemplazo las coordenadas de P, entonces en la ecuación general tenemos x igual a a, así que nos va a quedar a por a. Tanto y como z son ceros y nos va a quedar más d igual a 0. Luego puedo obtener el valor de a, que era la medida del segmento. Esto es entonces menos d sobre a. Y tengo el valor de a. Si reemplazo las coordenadas de q en la misma ecuación serán 0, primer término se anula, es b por b más d igual a 0, luego b minúscula será menos d sobre b y tengo la medida del segundo segmento. Reemplazando las coordenadas de r serán c por c más d igual a 0, luego c, medida del segmento, es menos d sobre c, y están entonces las tres medidas de los segmentos. Ahora, si nosotros a esta ecuación que tenemos acá la dividimos por menos d a ambos miembros, vamos a ir trabajando a ver qué es lo que queda. Va a quedar a por x sobre menos d, más b por i sobre menos d, más c por z sobre menos d, es igual a, y d dividido menos d en este miembro es menos 1, pasado al otro miembro va a ser 1 positivo. Ahora, si escribo a esto como x y a menos d le divido por a, la expresión resulta equivalente a lo que tengo. Hago lo mismo en el otro término, y sobre menos d sobre b más z sobre menos d sobre c igual a 1. Ahora, menos d sobre a es a, medida del segmento, menos d sobre b es b, menos d sobre c es c minúscula, medida del segmento. Voy a reemplazar entonces estas expresiones en la ecuación que estamos trabajando. Y nos va a quedar x sobre a más i sobre b más z sobre c igual a 1. Y esta es la que llamamos ecuación segmentaria del plano. ¿Por qué recibe el nombre de segmentaria? Al igual que la ecuación segmentaria de la recta cuando uno la ve en el plano, ahora entonces recibirá el nombre de ecuación segmentaria porque está escrita en función de a, b y c, que son las medidas de los segmentos determinados por el origen de coordenadas y cada uno de los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Ángulo entre dos planos. Vamos a considerar los planos pi sub 1 y pi sub 2, de los que se conocen sus ecuaciones generales, que van a ser a sub 1 por x más b sub 1 por i más c sub 1 por z más d sub 1 igual a 0, a sub 2 por x más b sub 2 por i más c sub 2 por z más d sub 2 igual a 0. Estos planos entonces forman entre ellos un ángulo diedro. Uno de ellos será tita y el otro 180 grados menos tita, es decir, pi menos tita. Si nosotros trazamos una recta r sub 1 sobre el plano pi sub 1 y una recta r sub 2 sobre el plano pi sub 2, también serán visibles tita y pi menos tita, pero convirtiéndose en ángulos planos en lugar de diedros. Entonces ahora nosotros tenemos que calcular el ángulo entre los planos a partir de conocer las ecuaciones de ambos planos. Recordemos que A, B y C en cada una de esas ecuaciones son los números directores de una normal al plano. Es decir que si nosotros consideramos una normal al plano pi sub 1, esta será normal 1, y una normal al plano pi sub 2
las dos normales. Y el ángulo que se forme entre ambas también serán tita y pi menos tita. ¿Por qué eso va a ocurrir? Porque son ángulos de lados perpendiculares. Entonces, el ángulo entre las normales también es el mismo que se forma con el diedro y también es el mismo que se forma entre las rectas. El mismo par, ¿no es cierto? Ahora entonces, ¿cómo hacemos para calcular? Nosotros ya sabemos calcular el ángulo entre dos rectas en el espacio. Recordemos que el coseno del ángulo formado entre dos rectas en el espacio se puede expresar como la suma de los productos de los cosenos directores homónimos, que no tenemos, pero sí tenemos los números directores. Es decir, a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 más c sub 1 por c sub 2 dividido por, y ahí teníamos, recordemos, las raíces cuadradas, es decir, una de ellas a sub 1 cuadrado más b sub 1 cuadrado más c sub 1 cuadrado, y la segunda raíz a sub 2 cuadrado más b sub 2 cuadrado más c sub 2 cuadrado. Ese es entonces el ángulo, el coseno, mejor dicho, del ángulo entre los planos. Y ya dijimos entre todas las rectas que consideramos también. Ahora entonces, las condiciones para que los planos sean paralelos o perpendiculares, que son ya los casos particulares en esta situación. Si los planos son perpendiculares, tengo entonces planos perpendiculares. En este caso va a ser el ángulo θ de pi medio, es decir, 90 grados, y el coseno de ese ángulo es igual a 0. Para que un cociente sea igual a 0, el numerador tiene que ser 0 y el denominador no. Es decir que, para que los planos sean paralelos, tendrá que ocurrir que a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 más c sub 1 por c sub 2 sea igual a 0. Y esta es entonces la condición de perpendicularidad de planos en el espacio. Ahora, para que los planos sean paralelos, entonces lo que va a tener que ocurrir es algo diferente. Será la proporcionalidad de coeficientes, considerando ahora las ecuaciones generales, para que resulten paralelos. Es decir, a sub 1 es a sub 2, como b sub 1 es a b sub 2, como c sub 1 es a c sub 2. En esto entonces está la condición de paralelismo de planos en el espacio. Si los planos son coincidentes, se va a dar una cuarta razón para la proporcionalidad, que es entre los términos independientes. Es decir que, para que los planos sean coincidentes, tiene que darse que a sub 1 es a sub 2, como b sub 1 es a b sub 2, como c sub 1 es a c sub 2, y como d sub 1 es a d sub 2, entonces condición para que haya coincidencia entre ambos planos. Vamos a considerar un ejemplo entonces del significado de esto. Vamos a tomar el plano 3x más 4y más 5z menos 2 igual a 0. Este es el plano dado. Nos piden escribir la ecuación de un plano paralelo, uno coincidente y uno perpendicular al que nos dieron. Para que entonces el plano sea paralelo, tendré que multiplicar o dividir a todos los coeficientes de las variables por un mismo número, exceptuando al término independiente. Acá entonces tengo que el plano paralelo, multiplico por ejemplo por 3, esto va a quedar 9x más 12y más 15z menos 20 igual a 0, y esa puede ser la ecuación, mejor dicho, la ecuación de un plano estrictamente paralelo. Para que el plano sea coincidente, entonces
esa multiplicación o división tendrá que extenderse también a los términos independientes para que se dé esa cuarta igualdad con la razón allí. Así que vamos a hacer, por ejemplo, si multiplico todo por menos 2, esto va a ser menos 6x menos 8y menos 10z más 4 igual a 0, y este plano es coincidente con el primero. Por último, para tener un plano que sea perpendicular, ya es un poco más complicada la forma de buscar, pero tengo que hacer que la suma de los productos de los números directores homónimos sea igual a 0. Así que tengo que hacer 3 por, acá el otro número, más 4 por, más 5 por, sea igual a 0. Alguno de estos tendrá que ser negativo para que haya una compensación entre uno y otro. Por ejemplo, si este le tomo como menos 4, este por 3 positivo y este 0, va a ser menos 12 más 12 más 0 es igual a 0. Es decir que el plano que propongo va a ser menos 4x más 3y es igual a 0, y es una de las condiciones particulares de planos que habíamos ya trabajado. Así que es posible entonces, recordemos, es un plano paralelo al eje Z. Plano determinado por tres condiciones. De lo que conocemos de la geometría métrica, uno de los axiomas dice que 3 puntos determinan un plano y solo uno al cual pertenecen. Si nos dan las coordenadas de 3 puntos en el espacio, deberíamos entonces poder llegar a escribir la ecuación del plano que los contiene. Si nosotros tenemos la ecuación general a por x más b por y más c por z más d igual a 0, estamos viendo 4 constantes que son desconocidas y tengo que escribir directamente. Lo que vamos a comenzar haciendo es a dividir a ambos miembros de esta ecuación por a. Entonces va a quedar x más b sobre a por y más c sobre a por z más d sobre a igual a 0. Estos tres entonces son números, son constantes, y vamos a ponerles un nombre, por ejemplo b, c y d, y nos va a quedar la ecuación x más b por y más c por z más d igual a 0, y ahora son 3 las constantes a determinar. Vamos a tomar un ejemplo para mostrar cómo lo hacemos. Nos piden entonces hallar la ecuación del plano determinado por estos 3 puntos. Recordemos que los puntos no tienen que estar alineados, porque en ese caso no vamos a poder escribir la ecuación de un plano, ya que determinarían una recta, y por supuesto con una única recta no puedo escribir la ecuación de un plano, infinitos planos que la contienen. Entonces, partimos de considerar las coordenadas de P sub 1 y sustituirlas en esta ecuación simplificada, por así decir, que recién encontramos. Vamos a tener entonces 1 más 2b, recordemos que b es lo que no conozco, más 4c más d igual a 0. Luego, si escribo como el término independiente en el otro miembro, será 2b más 4c más d igual a menos 1. Segunda ecuación, sustituyo, tengo 5 más b más 2c más d igual a 0. Escrito entonces el término independiente en el otro miembro será b más 2c más d igual a menos 5. Y una tercera ecuación, 1/2 más 8b más c más d igual a 0. Entonces esto será 8b más c
más D igual a menos 1/2. Y tengo entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que resolver. Por cualquiera de los métodos que se conocen, entonces se resuelven, se buscan los valores B, C y D, que sustituidos en la ecuación nos dan la ecuación entonces general del plano, que contiene a los 3 puntos que se nos dio. Siempre es posible hacer una verificación en el sentido de reemplazar las coordenadas de los puntos en esa ecuación y debería darnos la igualdad a 0 en cada uno de ellos. Forma normal de la ecuación de un plano. Dado un plano, entonces es posible que lo individualicemos como diferente a todos los demás en el espacio si conocemos la medida del segmento de normal cuyos extremos son el origen de coordenadas y el punto de intersección de esa recta normal con el plano. Si este segmento mide D, es uno de los datos conocidos, y el otro serán entonces los ángulos determinados entre cada uno de los ejes coordenados y esta normal. No los voy a dibujar, pero serían los 3 ángulos directores de la normal, a los que llamamos alfa, beta y gamma. Vamos a considerar entonces un punto P genérico en el plano de coordenadas X y Z y vamos a proyectar a P sobre el eje X. Como el punto está sobre el plano, esa proyección caerá debajo del plano, por lo tanto se hace todo con línea de puntos porque estoy diciendo que estoy proyectando sobre X. Tengo entonces allí la proyección y vamos a llamarle Q y R a estos puntos y vamos a trazar el segmento cuyos extremos son N, intersección de la perpendicular de la normal con el plano, y P, el punto genérico. Nos quedó determinada una poligonal alabeada o QRPN y vamos a proyectar a esta poligonal, que es abierta, así que también a su resultante, sobre la recta normal. Lo escribo, tengo entonces a la poligonal o QRPN sobre la recta normal. Como antes ya sabemos que la proyección de una poligonal abierta sobre una recta es igual a la proyección de su resultante. Así que voy a tener que la proyección de o Q, vamos a ir marcando los distintos segmentos que componen esa poligonal, más la proyección de QR, más la proyección de RP, más la proyección de PN, va a ser igual a la proyección de la resultante, es decir, ON. Recordemos entonces nuevamente que en cada caso la proyección de un segmento sobre una recta es igual a la medida del segmento por el coseno del ángulo determinado entre la recta y la recta que contiene al segmento. Así que acá vamos a tener o Q por el coseno de, como está sobre el eje X, va a ser coseno de alfa, más QR por el coseno de beta, más RP paralelo a Z, coseno de gamma, y la proyección de PN sobre la recta normal va a ser únicamente el punto N, porque es un segmento que está sobre el plano y la proyección va a resultar en un punto porque son perpendiculares con la normal. Así que quedan estos 3 términos y en el segundo miembro sería la proyección de ON, segmento que mide D, sobre la recta donde está, o sea que nos va a quedar directamente la misma medida que es ON. Ahora, OQ entonces es la proyección del punto P sobre el eje X, es decir, que es la primera coordenada. QR es la segunda coordenada, proyección paralela a Y.
o sea, I, y RP es la proyección del punto considerando el eje Z, entonces sobre el eje Z, así que vamos a reemplazar. Vamos a tener X por coseno de alfa más Y por coseno de beta más Z por coseno de gamma es igual a D. Si ya lo pasamos al primer miembro será menos D igual a 0 y esta es entonces la forma normal o hessiana de la ecuación del plano. Vamos a trabajar ahora para relacionar a las distintas formas de la ecuación del plano que estuvimos viendo. Tengo acá entonces la forma normal, que es la que terminamos recién, y vamos a ver cómo hacemos para vincular a esta forma con la general, que es la que habíamos trabajado primero. Es decir, dada la ecuación general, A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, y la ecuación normal, X por coseno de alfa más Y por coseno de beta más Z por coseno de gamma menos D igual a 0, tienen que tratarse entonces de un mismo plano, nada más que las ecuaciones tienen dos formas diferentes. Pensando que se trata del mismo plano, puedo decir que son planos coincidentes. Y ya vimos las condiciones que tienen que darse para que dos planos sean coincidentes. Y esta es la proporcionalidad de coeficientes de las tres variables y también la proporcionalidad de términos independientes. Así que vamos a tener que coseno de alfa es a A, como coseno de beta es a B, como coseno de gamma es a C y como menos D es a D. Llamemos entonces K a esta constante de proporcionalidad, es un número, ¿sí? Entonces vinculamos a esta primera razón con K y vamos a tener que coseno de alfa es igual a por K, la segunda, coseno de beta es igual a B por K, coseno de gamma es igual a C por K y el último, tenemos que menos D es igual a D por K. Tomando a estas tres primeras igualdades, elevamos al cuadrado ambos miembros y sumamos miembro a miembro. Va a quedar entonces coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, primeros miembros. Segundo miembro vamos a tener un factor común que es K cuadrado que multiplica A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Lo que tenemos en el primer miembro es la suma de los cuadrados de los cosenos directores de la recta normal, ya que habíamos dicho que alfa, beta y gamma son los ángulos que se forman entre los ejes y la normal, lo cual significa los ángulos directores. Como sabemos, la suma esta entonces es igual a 1 y de aquí obtenemos el valor de K. K es entonces a 1 sobre más menos la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y encontramos el valor de la constante de proporcionalidad. Ahora, podemos reemplazar entonces en primer lugar en estas igualdades y luego volcar todo sobre la ecuación normal, ya con los valores que están dados en función de A, B y C mayúsculas, que son de la forma general de la ecuación. Es decir, haciendo esto va a quedar A sobre la raíz, B sobre la raíz, C, D sobre la raíz, que va a pasar a ser un denominador común. En el numerador nos queda A por X más B por Y más C por Z más D, todo sobre más menos la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual a 0. Y esta es entonces la forma general de la ecuación del plano que pasó a la forma normal. El signo del denominador se elige de forma tal que la distancia D minúscula resulte positiva entonces cuando haga este cálculo.
Distancia de un punto a un plano. Vamos a considerar un plano entonces del que se conoce la forma normal de su ecuación. Por eso tengo trazados entonces tanto el segmento ON como la normal. Vamos a hacer un pequeño cambio. Va a ser entonces X por coseno de alfa más Y por coseno de beta más Z por coseno de gamma menos D sub 1, le voy a llamar a esta medida del segmento ON, entonces la distancia que le habíamos llamado únicamente D. Lo que queremos hallar es la distancia desde este plano que nos dieron a un punto P cuyas coordenadas se conocen, X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, puedo llamarle P sub 1 o P, no importa, la cuestión es que las coordenadas son conocidas. Lo que vamos a hacer es trazar un plano que sea paralelo al que nos dieron, pero que contenga a P sub 1. Esto lo estamos haciendo para que compartan a la recta normal. Si es paralelo, van a tener a la misma normal y por lo tanto alfa, beta y gamma no cambiarán. Aquí tenemos entonces al plano que es paralelo. Esta distancia es la que tengo que calcular, trazada perpendicularmente, distancia de un punto a un plano. Y en parte de la normal también pasará a ser ahora línea de puntos porque tengo un plano por encima del que tenía. Entonces, este segundo plano que estamos considerando va a compartir, como dije, alfa, beta, gamma, y lo que va a cambiar es la distancia desde el origen, porque vamos a tener D sub 1 y como este es paralelo, D sub 1 más D será entonces esta distancia nueva. X por coseno de alfa más Y por coseno de beta más Z por coseno de gamma menos D sub 1 más D, es la distancia ahora, igual a 0. Como P sub 1 es un punto de este plano, sus coordenadas deben satisfacer a esta ecuación reemplazadas en las variables X y Z. Si reemplazo, todo se volverá una constante, excepto D, que es lo desconocido, y despejo porque es lo que en realidad queremos calcular. Es decir, que la distancia de D será X sub 1 por coseno de alfa, más Y sub 1 por coseno de beta, más Z sub 1 por coseno de gamma, menos D sub 1. Y esta es entonces la distancia del punto al plano. Si observamos, para hallar la distancia de un punto a un plano, lo que tengo que hacer es reemplazar las coordenadas del punto en la forma normal de la ecuación. También puede ocurrir que como dato nos den la ecuación general, A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, y no la forma normal. Pero como ya identificamos lo que tenemos que hacer y ya lo sabemos hacer en primer lugar, es llevar esta ecuación general a la forma normal y luego sustituir las coordenadas del punto. Es decir que la distancia en este caso va a ser entonces A por X sub 1, ya reemplazando las coordenadas del punto, más B por Y sub 1 más C por Z sub 1 más D sobre más menos la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y esta es entonces la ecuación la fórmula de la distancia cuando se conoce la ecuación general. Reemplazados los valores, entonces, puede ocurrir que me dé tres tipos de números, positivo, negativo, cero, todos reales, y va a significar, si es positivo, que el punto se encuentra por encima del plano, negativo por debajo del plano, y si es cero, se trata de un punto del plano, por lo tanto su distancia al mismo será ese valor.